Constitución había sido dejado de lado por un gobierno militar, por un gobierno de facto. En cambio, el justicialismo nunca reclamó restaurar esa vigencia, sino que estuvo de acuerdo en que prosiguiera y que el sistema institucional siguiera de acuerdo a la Constitución del 53. Y en ese momento, el justicialismo también tiene una visión reformista distinta. El presidente Alfonsín y el Consejo posaban la vista en la cuestión institucional del presidencialismo. Los distintos encuentros del justicialismo apuntaban a la cuestión federal. La mayoría de las provincias estaban en manos del justicialismo y se ponía mucho énfasis en la cuestión federal. Y por supuesto, y en esto se compartía la visión en el tema de la incorporación de los nuevos derechos. Esto en trazo grueso. Cuando luego de y acá juega un papel muy importante Antonio Cafiero, cuando es gobernador de la provincia de Buenos Aires, ahí comienza una etapa de diálogo con ese momento con Alfonsín, que se cristaliza en un documento muchas veces ignorado, que se firma en el mes de enero de 1988, donde es un comunicado que en realidad, si uno lo lee ahora, están ahí, de modo embrionario, cuáles son las ideas centrales luego de la reforma del 94. En una redacción que fue muy cuidada, porque no había acuerdo respecto de la cuestión esta de la posibilidad de designar un primer ministro a cargo del gobierno. El justicialismo decía que tenía que ser un ministro coordinador, pero yo diría un principio de consenso respecto de los otros puntos. Para que lo pongamos en el contexto histórico, el día en que va Cafiero a la Casa de Gobierno y sacan esta declaración es el día que se levanta Rico, por ejemplo, en Montecasero. En consecuencia, la conferencia de prensa, está impregnada por el alzamiento militar, ¿no? Y muchas veces, por ejemplo, ese documento ha caído en el olvido. En ese año, 1988, luego que sobreviene la interna del Partido Justicialista que gana Carlos Menem, pero se abre un momento muy importante de posibilidad de avanzar en la reforma. Se abre una ronda de consultas en el Ministerio del Interior con todos los partidos políticos, y se avanza mucho para tratar de cristalizar un marco de reformas, e incluso en conversaciones que se tienen con el propio Carlos Menem, con Cafiero, y Alfonsín y Angelos, se avanza en la posibilidad de que junto con las elecciones del año 1989 se llamara simultáneamente una convención constituyente que llevara a un diseño, aunque sea mínimo, de reforma. Y estos eran los temas que estaban sobre la mesa. Luego, la propia dinámica política, luego de un encuentro que hubo entre ellos el 6 de septiembre del 88, 3 días más tarde hubo una marcha que terminó en destrozos en la Santería Modar, ahí en la Avenida de Mayo. Ahí empezaron los cruces, empezó la contienda electoral y el propio Alfonsín decidió dar por concluido esta etapa. Pero queda en ese momento, una base de acuerdos que luego van a proseguir en el año 94. Van a ver por qué les digo esto. Sube el presidente Menem, pasan los años. El justicialismo, por supuesto, retoma su vocación reformista y ahí aparece un hecho motor, que es la cuestión de la reelección. Sin duda, el presidente Menem aspira a ser reelecto y obviamente la Constitución se lo impide y aspira en ese sentido a impulsar el cambio constitucional. En el año 1993, en el cual hay elecciones parlamentarias, el partido de gobierno gana muy holgadamente, con casi un poco más del 40%, el radicalismo en ese momento saca el 30% de todo el país, pero se avanza en la reforma y muchas veces se olvida que en este proceso de reforma, el Senado, con los 2/3 de la totalidad de los miembros, es decir, con la mayoría exigida por el artículo 30, le dan media sanción a una ley que declaraba la necesidad de la reforma. El tema pasa a diputados, donde el justicialismo no tiene la mayoría necesaria, y ahí comienzan las interpretaciones, si esa mayoría, los famosos
2/3 del artículo 30 tiene que ser sobre los presentes o sobre la totalidad. E incluso un diputado aliado, en ese caso de la Unión Iberia, presenta un proyecto de ley para que el Congreso declare que era sobre los medios presentes. En ese contexto se convoca a un plebiscito no vinculante que se iba a hacer a fines del año 1993 para que la gente se expresara acerca de la necesidad o no de la reforma. Es en ese momento donde se cristaliza el denominado Pacto de Olivos. Y por supuesto que este acuerdo o este Pacto de Olivos, bueno, que tuvo desde sus orígenes muy mala prensa, porque se mostró de que de esta manera se posibilitaba la reelección de Menem, que era un acuerdo de dos, etc. Alfonsín muchas veces se ha referido a este tema, y diciendo que en ese acuerdo, sinceramente habría que reflexionar por qué los acuerdos genuinos en la Argentina son tan difíciles de prosperar y siempre son sospechados. Bueno, que ese acuerdo trataba de materializar varias cosas. Por un lado, que se trasladaban lo que él venía persiguiendo desde que se restauró la democracia, el Estado legítimo, muchas de las ideas del Estado legítimo. Que la reforma se iba a hacer de todas maneras si no lo hacían, porque una vez que se convocó el plebiscito no vinculante, había dos provincias radicales, en las cuales cuyos gobernadores habían manifestado su conformidad con la reforma constitucional, y había un serio riesgo de fisura dentro del partido. Pero lo más grave, y esto en realidad es lo que más le preocupaba a Alfonsín, y me consta porque he estado con él en esos momentos, lo que más le preocupaba es que si se llegaba a sancionar una reforma de cualquier manera, hubiera sido una regresión inaceptable. Lo que más le preocupaba era que una reforma constitucional no legítima, es decir, no acompañada por todas las fuerzas políticas, hubiera significado un retroceso mayúsculo en el proceso de reconciliación democrática. Es decir, que hubiera sido una vuelta atrás del país, y que esta transición que empezaba a consolidarse hubiera tenido un golpe letal. Este es el espíritu con que en el caso de Alfonsín emprende el acuerdo. Tratar de darle legitimidad a la reforma y a la vez poder tratar de llevar al texto muchas de las ideas que estaban ya veniendo siendo discutidas desde esos preacuerdos del 88. Debo decir también, en el caso de lo que toca al presidente Menem, que Menem no sacó la reforma de cualquier modo pudiendo hacerlo. Ante la posibilidad de llegar a un acuerdo democrático, prefirió la vía del acuerdo democrático a la imposición. Estaba en condiciones en ese momento de imponer la reforma constitucional de cualquier manera y a lo mejor con textos que a él le satisfacieran más. Pero sin embargo, ante la posibilidad de ir hacia una reforma consensuada y legítima, optó por este camino. Y optó por este camino incluso llegándose a un trabajoso acuerdo entre las fuerzas políticas acerca de cuáles eran los presupuestos básicos del acuerdo, el famoso núcleo de coincidencias básicas. Ese núcleo de coincidencias básicas que necesariamente, y esto se criticaba mucho, tenía que ser votado en conjunto porque formaba parte del acuerdo inicial y porque estas reformas conformaban un sistema. Es decir, si de alguna manera se posibilitaba la reelección presidencial, esto tendría acompañado de ciertas reglas que atenuaran el presidencialismo. Que el presidente ya no fuera el jefe directo de la capital, que no pudiera nominar más libremente los jueces, bueno, la creación del jefe de gabinete, la reglamentación de los decretos, etc. Estas normas o estas cláusulas no podían votarse individualmente, o se votaban en conjunto o no se votaban. En realidad, y esto es lo que también hizo el Congreso soberanamente cuando declaró la necesidad de la reforma. A la reforma en sí mismo, ¿cuáles son las ideas fuerzas entonces que tiene la reforma? Por supuesto,
la atenuación del presidencialismo, estas reglas que acabamos de decir, jefe de gabinete, condicionar los decretos, liquidación delegada, formulación parcial, etc. Fortalecer el Congreso, algunas dijo ahora recién Eduardo, prolongar el periodo de sesiones ordinarias, posibilidad también que en comisión se sancionen en particular algunas de las disposiciones. Fortalecer también la independencia de la justicia, el Consejo de la Magistratura y las normas para dar mayor transparencia a la designación de los jueces de la Corte Suprema. El federalismo, ahí se incorporaron muchas de las cosas por las que venía luchando el justicialismo de la década del 80. El tema de las regiones, la autonomía municipal, cualquiera ha sido su acierto, la constitucionalización de la coparticipación, que ese era un reclamo, la cuestión del dominio originario de las provincias de los recursos naturales. Por otro lado, la cuestión de los derechos, en las cuales había acuerdo de incorporar obviamente los nuevos derechos, el derecho del consumidor, los derechos del medio ambiente, y luego, si bien esto no estaba entre las ideas, apareció luego, pero que todo ha tenido un impacto extraordinario, que ha sido la constitucionalización de los tratados sobre derechos humanos. ¿Cuál es el balance a 20 años? Por supuesto, muchas de estas modificaciones no se han visto plasmadas en la práctica. No se han visto plasmadas en la práctica por muchísimas razones. El presidencialismo no se ha atenuado. Esto es cierto. Lo que querían los constituyentes del 94 no se ha hecho realidad. Antes bien, los ejecutivos que se han ido sucediendo han tratado de buscar todas aquellas normas que daban más facultad y no cumplir las que se les restaban. El jefe de gabinete no cumplió nunca la misión que el constituyente le quiso dar de tratar de ser una bisagra entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, el poder ser fusible en circunstancias de crisis. ¿Qué crisis más aguda podemos haber tenido como la del año 2001? Y el jefe de gabinete en ese momento no cumplió ninguna misión. Los pasos normales, de acuerdo a las previsiones constitucionales, hubieran sido que el jefe de gabinete se lo designara, que hubiera ganado las elecciones del 2001, el líder del partido que había ganado esas elecciones, ahí restablecer la posibilidad del equilibrio político que le faltaba en ese momento al gobierno. El jefe de gabinete con mayor o menor importancia, pero se convirtió o en un ministro con mayor poder o a veces en un simple vocero presidencial. El tema de los decretos y la delegación delegado, a pesar de que la Corte Suprema ha cumplido lo que el constituyente previó y todos los fallos de la Corte han ido en línea con lo que dice la Constitución, en la práctica constitucional esto hasta el presente no se ha observado. Por supuesto que en lo que toca también a otras cláusulas que tienen que ver con el fortalecimiento del Congreso, el Congreso, más allá que ahora las sesiones ordinarias son más extensas, etc., el Congreso no se ha fortalecido. Y probablemente porque la propia dinámica de la invasión presidencial hacia los otros poderes ha hecho que el Congreso, prácticamente con una mayoría afín al Poder Ejecutivo, ha sido nada más que una herramienta de convalidación de las iniciativas parlamentarias. Curiosamente, el Congreso, hasta en los últimos tiempos, ha visto cercenado lo que era más valioso, ha visto cercenado la posibilidad de debate. Porque uno puede decir, en una determinada democracia, el debate público es débil, es de baja calidad, etc. Pero que no lo sea en el Congreso, que en el Congreso, donde está la representación popular, no haya debate y que las mayorías impongan rígidamente su voluntad, esto parece un retroceso y una degradación institucional insoportable, impensable probablemente para los constituyentes de 1994 que querían otra intención. Tampoco se ha podido avanzar en el tema del federalismo. La cuestión del reparto fiscal entre la nación y las provincias todavía siendo una cuestión agudísima, y esto trae un desequilibrio a las relaciones institucionales entre la nación y las provincias enorme. Se ha avanzado tímidamente en la cuestión de las regiones, en la cuestión de las autonomías municipales hay provincias que todavía no las han cumplido.
Y respecto del Consejo de la Magistratura, bueno, yo creo que tampoco ha cumplido las expectativas que tuvo el constituyente. Por supuesto que muchas de estas instituciones dependen de las leyes de desarrollo, de las leyes de implementación. Y el Consejo de la Magistratura lentamente ha ido convirtiéndose en una arena de tratar de copamiento de la mayoría en el Consejo para poder dirimir las designaciones o las remociones de jueces. Esto muchas veces no es culpa de la institución en sí mismo, sino de qué modo el legislador luego rediseña su estructura. Ahora, yo les preguntaría a ustedes, atenuar el presidencialismo, fortalecer el régimen federal, garantizar una mayor independencia de la justicia, ¿son hoy objetivos a perseguir por la democracia argentina? Y yo les diría que sí, que ese ideario que tuvo en el 94 hoy sigue pendiente. Desde ya que seguramente no es sencillo en la Argentina poder arribar a los acuerdos necesarios. Dworkin, por ejemplo, cuando hablaba de las distintas comunidades, decía, hay una comunidad de facto que crea la necesidad, en que hay acuerdos por la necesidad, dos náufragos, por ejemplo. Hay una comunidad de reglas, donde por intereses políticos o coyunturales alguien se pone de acuerdo sobre las reglas. Y hay una comunidad de principios. Y las verdaderas comunidades, las que tienen esa cohesión y entramado interno, es cuando se está de acuerdo en determinados y se viven como propios y compartidos determinados principios. Y seguramente la Argentina todavía tiene que trabajar mucho para llegar a esta comunidad de principios que permitan la celebración, bueno, de acuerdos de base que le den estabilidad, previsibilidad en el mediano y largo plazo. Seguramente la coyuntura actual y sobre todo la posibilidad de cambio de administración, bueno, sea también un desafío en el tema de los acuerdos de mediano y largo plazo, ¿no? Sobre todo porque si uno mira a la Argentina del futuro, advierte que la Argentina que viene va a estar signada por algunas improntas diferentes. Hoy podemos saber que con seguridad el año que viene va a haber por primera vez balotaje en la Argentina. Es casi imposible que ninguna fuerza política consiga en primera vuelta el porcentaje que requiere la Constitución. Esto es una novedad. Y también hoy podemos decir, de acuerdo al propio juego institucional, que ninguna fuerza política va a tener una predominancia decisiva ni en la Cámara de Diputados ni tampoco en el Senado. Con lo cual, la Argentina que viene, necesariamente, la próxima etapa de la democracia argentina va a tener que estar signada por el acuerdo, va a estar signada por el consenso y por la deliberación. Y yo creo que el mejor homenaje que podemos rendirle hoy a Alfonsín es cuánto ha contribuido él al pluralismo, cuánto ha contribuido a la posibilidad del diálogo permanente. Alfonsín decía que el diálogo es la herramienta básica de la democracia. Y Mónica recordaba que Alfonsín decía que un fascismo se puede construir a lo mejor con un pueblo antifascista. A lo mejor una dictadura viene con un pueblo de hombres libres. Pero que la democracia es el único sistema que solamente se afianza y se consolida con demócratas. La democracia requiere sujetos demócratas. Y esto significa un pueblo consciente de sus derechos y una ciudadanía activa, vigilante, bueno, y que entienda que el pluralismo, el reconocimiento del otro, el consenso, bueno, son las únicas armas necesarias para construir un futuro mejor. Bueno, para terminar, algunos agradecimientos a todos los convencionales constituyentes que participaron de los paneles, a los organizadores, al doctor Dalavía, que cuando planteó la idea de hacer este homenaje a quienes fueron convencionales constituyentes, además reúnen la condición de ser profesores universitarios, lo hiciéramos un 30 de octubre para
y homenajeando a Raúl Alfonsín como síntesis de estos 31 años de recuperación democrática que se cumplen conjuntamente con la celebración de los 20 años de la reforma del 94, en la cual el doctor Alfonsín fue artífice no solamente en su condición de presidente del radicalismo y de figura política, sino también, como bien decía el doctor Eduardo Menem, en su condición de convencional constituyente. Para terminar, le vamos a entregar entonces un diploma de reconocimiento al doctor Menem, como lo hemos hecho con los demás convencionales constituyentes. No lo vamos a hacer con la decana ni con el doctor Gil Lavera porque no reúnen esa condición. Y obviamente también agradecer la presencia de todos ustedes a lo largo de este día e invitarlos a compartir un cóctel que va a haber ahora al finalizar la exposición acá mismo, me dicen. Así que una vez más, muchas gracias. Hago entrega entonces el diploma. Acá me dicen que los diplomas para los asistentes a partir del lunes se pueden retirar en el Departamento de Derecho Público 1. Realmente muchas gracias y hasta luego.